Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir las tres leyes de Newton. Este vídeo es muy importante porque las leyes de la dinámica o las leyes de Newton son lo que nos va a servir principalmente para determinar absolutamente todos los casos que vamos a ver dentro de la dinámica de fuerzas y con aquellos que son con los que vamos a trabajar. Veremos también que otro tipo de fuerzas siguen funcionando a través de la dinámica de Newton, aunque no las calcularemos tal cual aplicando esas fórmulas, pero sin embargo la dinámica es exactamente la misma. Entonces vamos a empezar con la primera ley de Newton, ¿vale? En la cual, como os digo, las leyes de Newton son básicamente unos postulados que diseñó o que descubrió, como queramos verlo, Isaac Newton, que fue uno de los científicos y de los físicos más importantes que ha trabajado con el tema de las fuerzas. Entonces, aparte de hacer muchos otros desarrollos, concretamente vamos a estudiar en este caso los descubrimientos que hizo en relación a las fuerzas. Bueno, ¿por qué son muy importantes estas leyes? Pues precisamente porque nos van a determinar toda la dinámica con la que vamos a trabajar. Con la que vamos a trabajar en absolutamente todos los vídeos que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, la primera de las leyes de Newton, ¿qué nos dicen? Nos dice que un cuerpo que está en quietud o a velocidad constante ni deja de moverse, es decir, ni sale de la quietud, ni aumenta o disminuye su velocidad si la suma total de fuerzas sobre ese cuerpo es nula. Es decir, vamos a intentar traducir esto al lenguaje, en este caso, de dibujos para que lo entendamos mejor. Supongamos que yo, por ejemplo, tengo aquí el cuerpo que solemos dibujar, ¿ok? Este cuerpo, como ya conocemos, solamente experimenta dos fuerzas por el mero hecho de estar ahí. Tendríamos hacia abajo, vamos a dibujarlas bien, hacia abajo tendríamos, en este caso, el peso y hacia arriba tendríamos la normal, ¿ok? Hacia abajo tendríamos aquí el peso y aquí la fuerza normal, ¿ok? Entonces, si yo no lo empujo, es decir, si lo dejo tal y como está, he de dividir mi cuerpo, en este caso, en dos ejes, ¿vale? Aquí tendríamos el eje X y aquí tendríamos el eje Y, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley de Newton? Me dice que si la suma de las fuerzas que yo tengo sobre este cuerpo es igual a 0, y esto lo podemos poner en lenguaje con letras griegas, la suma de las fuerzas es igual a 0, esta letra griega lo que nos representa es la suma de las fuerzas, es decir, la cantidad total de fuerzas que yo tengo sobre un cuerpo es igual a 0, el cuerpo se va a quedar quieto o si se movía a velocidad constante no se va a acelerar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ponerlo de otra manera. Esto se puede dividir, lógicamente, en los dos ejes, ¿vale? Es decir, tendré que ver que la suma en el eje X sea igual a 0 y la suma en el eje Y sea igual a 0, para que se cumpla esta condición. Es decir, en el eje X tenemos la suma, por ejemplo, en las fuerzas del eje X. ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje X? Pues no tengo absolutamente ninguna, porque ni estoy empujando hacia la derecha, ni tengo una fuerza que vaya hacia la izquierda. Por tanto, aquí ya puedo ver que esto se cumple, en efecto, que es igual a 0, ¿vale? Y en el caso del eje Y, la suma de fuerzas en el eje Y, ¿qué es lo que nos ocurrirá? Que en este caso consideramos siempre positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, como hacemos de normal en los ejes cartesianos, tendremos hacia arriba la fuerza normal, es decir, la normal, a ver, la voy a poner bien, la normal, a ver, que la dibujo bien, hacia arriba la fuerza normal y hacia abajo el peso, es decir, menos el peso. Ya sabéis, como siempre, chicos, cuando hemos trabajado en el plano cartesiano, lo que nos va hacia arriba en el eje X es positivo y lo que nos va hacia abajo en el eje Y, perdón, lo que nos va hacia arriba en el eje Y es positivo y lo que nos va hacia abajo es negativo, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que me está diciendo la primera ley de Newton? Que para este cuerpo, para que este cuerpo ni vaya para arriba ni vaya para abajo, tendremos que esto tendrá que ser igual a 0. Y mirad, aquí ya saco la primera ecuación, es decir, que n menos p tendrá que ser igual a 0. Por tanto, ya sabemos que la fuerza normal menos el peso tendrá que ser igual a 0.
Y de esta manera puedo despejar, el peso lo pasaría sumando y tendría que la fuerza normal tendría que ser igual al peso. ¿De acuerdo? En una superficie plana se va a cumplir en términos generales que la fuerza normal va a ser igual al peso. ¿Vale? Esto es muy importante, que en el vídeo anterior veíamos cómo íbamos a calcular la fuerza normal, pues ahora ya hemos podido determinar cómo sería en este caso. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice la primera ley de Newton. Es decir, que un cuerpo que no sufre ninguna fuerza sobre él termina estando o quieto si ya lo estaba o moviéndose a velocidad constante si ya lo estaba. Es decir, que mantiene su estado de lo que se conoce como reposo. Vamos ahora, sin embargo, con la segunda ley de Newton. La voy a poner por aquí. Que nos dice lo siguiente. Nos dice, un cuerpo que experimenta una fuerza directamente proporcional a la masa de dicho cuerpo y a la aceleración del mismo cuerpo. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Supongamos, por ejemplo, de nuevo, nuestro cuerpo en este caso, ¿vale? Hemos visto que aquí hacia abajo teníamos el peso, aquí hacia arriba teníamos la fuerza normal, pero yo ahora voy a hacer una cosa, que es, lo voy a empujar hacia la derecha. Voy a ponerle una fuerza hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que me dice la segunda ley de Newton? Pues ahora me dice que la suma de las fuerzas, como siempre tendré que distinguir entre ambos ejes, tendrá que ser igual a masa por aceleración. Esta es la ley fundamental de las fuerzas de Newton, de la dinámica de Newton. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Vale? De nuevo, esto se tiene que cumplir en los dos ejes. Es decir, la suma de las fuerzas en el eje X, que en este caso simplemente sería esta fuerza F, porque no tenemos ninguna otra, suponemos que no existe rozamiento. ¿De acuerdo? Haremos después un caso en el que sí tendremos rozamiento. La fuerza en el eje X será igual simplemente esa fuerza y debería ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que reciba dicho cuerpo. ¿Vale? Y en el caso del eje Y nos ocurre exactamente lo mismo. Es decir, la suma de fuerzas en el eje Y, que ya hemos visto que era la normal hacia arriba menos el peso hacia abajo, debería ser igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Muy importante, esta es la aceleración en el eje X y esta es la aceleración en el eje Y. Tenemos que separar totalmente el problema entre el eje X y el eje Y. ¿Vale? Pero en esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación que es muy importante, vamos a trabajarla aquí arriba aparte. ¿Vale? Tenemos que la normal menos el peso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí arriba hemos determinado que para este caso en concreto, para este caso de aquí arriba y para este funciona exactamente igual, la normal era igual al peso. Es decir, donde pone normal pondré peso, o donde pone peso pondré normal. Por tanto, ¿qué es lo que nos queda? Que la normal menos la propia normal tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Vale? ¿Y esto qué nos ocurre? Normal menos normal tiene que ser exactamente igual a 0. Es decir, cualquier número menos el mismo siempre va a ser igual a 0. Por tanto, nos quedará que 0 es igual a masa por la aceleración en el eje Y. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la masa de un cuerpo nunca puede ser igual a 0. Es decir, si la masa por la aceleración en el eje Y es igual a 0, o la masa es igual a 0, o la aceleración en el eje Y es igual a 0. Entonces, como yo no puedo tener un cuerpo que no tenga masa, es decir, todo lo que conocemos tiene algún tipo de masa, obligatoriamente. Este caso es imposible. Por tanto, obligatoriamente tiene que ser este de aquí. Es decir, que esto nos lleva a deducir que la aceleración en el eje Y tiene que ser igual a 0. Y ahora pensadlo con una situación cotidiana. Yo coloco cualquier objeto encima de una mesa, ¿vale? Simplemente tendré, sin ningún movimiento, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Si os dais cuenta, el objeto por sí solo ni sube ni baja, porque no tiene ninguna aceleración que le haga que se mueva. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si yo tuviera que el peso y la masa, que el peso y la normal estuviesen descompensados, el objeto o se iría hacia arriba o se caería hacia abajo.
Pero cuando yo coloco un objeto en una mesa, por ejemplo, en una mesa o en el suelo o en cualquier sitio, el objeto ni cae ni sube. Por lo tanto, como no hay aceleración en ese eje, el objeto no se mueve. Sin embargo, en el caso del eje X es distinto. Es decir, coloco ese mismo objeto dentro de la propia mesa, encima de la mesa. Y en vez de empujarlo hacia abajo, lo empujo hacia adelante. Es decir, con un dedo lo empujo tal que así. En ese caso, en el eje X sí que tenemos una fuerza que es distinta de cero. Por tanto, este cuerpo adquirirá una aceleración. ¿Cómo puedo saber cuánto vale esa aceleración? Pues tendré que la fuerza, esta masa la paso dividiendo, dividida entre la masa, será equivalente a la aceleración que tendré que calcular. ¿Vale? Eso lo podemos deducir de aquí, que podemos decir que la aceleración es fuerza entre masa. Esta es la idea principal de la segunda ley de Newton y que es la que más vamos a utilizar. Como os he dicho, vamos a poner ahora el ejemplo que hemos visto antes. Es decir, voy a introducir ahora el rozamiento. ¿Vale? Voy a introducir, por ejemplo, aquí una fuerza de rozamiento que nos iría para atrás. ¿De acuerdo? Tendríamos de nuevo suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por la aceleración en el eje X. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la fuerza, tal y como la conocemos, en este caso nos iría positiva hacia la derecha, es decir, fuerza menos la fuerza de rozamiento. Porque si recordáis, la fuerza de rozamiento lo que nos hace es oponerse al movimiento. Entonces iría en sentido contrario. Por tanto, tendríamos fuerza menos fuerza de rozamiento igual a masa por la aceleración en el eje X. ¿Ok? Pero ¿qué es lo bueno? Que la fuerza de rozamiento vimos el otro día que la podíamos calcular. Podíamos decir que la fuerza de rozamiento era igual a mu por la normal. ¿Vale? Ese mu, el coeficiente de rozamiento, que normalmente va a ser un dato. Y después tendremos la fuerza normal. Que la fuerza normal hemos calculado aquí arriba, que en este caso en concreto sería el peso. Por tanto, yo aquí podría poner que la fuerza menos mu por la normal sería igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Vale? Y ahora esta masa la puedo pasar dividiendo. Es decir, puedo decir que la fuerza menos mu por la normal, todo dividido entre la masa, sería igual a la aceleración que va a experimentar mi cuerpo. Entonces, si os dais cuenta, tiene sentido. Cuanto más fuerte es la masa, mejor dicho, cuanto más fuerte es la fuerza con la que yo empujo el objeto, más rápido se acelera. Tiene sentido. No es lo mismo que yo empuje lentamente el objeto a que yo le pegue un golpe muy fuerte. ¿Vale? Entonces, cuanto más fuerte es la fuerza, cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. Cuanto más grande es el coeficiente de rozamiento, es decir, cuanto más áspera es la superficie sobre la que yo aplico la fuerza, más me cuesta moverlo. Y eso también tiene sentido. Volvemos al ejemplo que veíamos el otro día. No es lo mismo mover un objeto en una superficie totalmente pulida, como puede ser el hielo, que mover un objeto en una superficie muy complicada, como puede ser la arena. ¿Vale? Y esta expresión la vamos a reescribir como fuerza menos mu por el peso, que hemos visto que en este caso la normal era igual al peso, todo dividido entre la masa. Era igual a la aceleración en el eje X. Por tanto, nos ocurre lo mismo. Cuanto mayor es el peso, o lo que sería lo mismo, cuanto mayor es la masa, en este caso, de nuestro cuerpo, tendríamos que más complicado sería mover el cuerpo. Además, tiene sentido. Nosotros, cuanto más pesa un cuerpo, cuanta más masa tiene, más me cuesta moverlo. O mejor dicho, con la misma fuerza no lo muevo más rápido si el cuerpo pesa más. Por tanto, todo esto que hemos deducido aquí tiene sentido. ¿Vale? Todas estas expresiones las aplicaremos concretamente para problemas en específico que veremos más adelante. Bueno, y ahora por último vamos a ver la tercera ley de Newton, que quizá es la más sencilla de todas. La tercera ley de Newton, la voy a poner por aquí, nos dice lo siguiente. Nos dice, cuando dos cuerpos interactúan de tal manera que uno le ejerce una fuerza al otro, ese otro ejerce exactamente la misma fuerza
en sentido contrario al cuerpo que se la está ejerciendo. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Volvemos de nuevo a nuestro cuerpo, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Y yo ahora voy a considerar, me voy a olvidar de la fuerza normal y del peso para que el diagrama no nos quede muy cargado, ¿vale? Entonces yo voy a coger aquí con un dedo, ¿vale? Y le voy a empujar al cuerpo, ¿de acuerdo? De tal manera que voy a hacer una fuerza, F, la que sea, hacia la derecha. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aunque intuitivamente nos pueda parecer muy raro, el propio cuerpo va a ejercer sobre mi dedo exactamente la misma fuerza, pero en sentido contrario. Es decir, con la misma intensidad, en la misma dirección, es decir, en la misma línea, pero, sin embargo, en sentido contrario, ¿vale? Esto es muy importante, porque dentro de la interacción de cuerpos, esto va a ser muy relevante, ¿ok? Entonces, la tercera ley de Newton, que en un principio nos puede parecer la más sencilla, veremos que la utilizaremos más adelante y también es muy útil. Os tenéis que quedar con esa idea. Cuando dos cuerpos interaccionan ejerciéndose una fuerza entre sí, la fuerza que el primer cuerpo ejerce sobre el segundo es exactamente la misma que la que el segundo ejerce sobre el primero, pero teniendo en cuenta que el sentido de las fuerzas es contrario, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, como nuestra masa sería mucho mayor que la masa del cuerpo, el cuerpo se iría hacia adelante, mientras que nosotros nos quedaríamos quietos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que hay que tener en cuenta que esta fuerza y esta fuerza son estrictamente idénticas. Hemos visto, chicos, en este vídeo las tres leyes de Newton. Probablemente es lo más importante que hemos visto hasta el momento y que veamos en los próximos vídeos. Porque estas tres leyes de Newton nos van a permitir calcular absolutamente todos los movimientos en dinámica que os podáis imaginar. Si aplicamos estos teoremas, más concretamente la segunda ley de Newton, que es la que principalmente aplicaremos, veremos que en ese caso podremos calcular absolutamente todos los términos que tengamos con las diferentes fuerzas. Sobre todo, como os he dicho, con la segunda ley de Newton, aplicando ese concepto de que yo divido las fuerzas en cada uno de los ejes que existen y de tal manera puedo ver si el objeto se va a mover hacia adelante, se va a mover hacia atrás, se va a caer, va a subir o le va a ocurrir cualquier cosa que veamos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.